Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de el podcast Librero sin invitado. El día de hoy tendríamos que haber tenido un invitado. El invitado no se le ocurrió mejor idea que cancelar a último minuto. Y como me dice Julio y como dicen los grandes manuales de autoayuda, el universo quizás está conspirando para que Julio y yo creemos un nuevo formato. Y como conspiramos a favor del tema y como Julio es un gran creador, Metro Estudio 23, el estudio que no sabías que necesitabas, me dijo, ¿por qué no hacemos de la adversidad una ventaja, de la desventaja una virtud? Y aquí está el buen librero sin invitado hablándote a ti, amiga y amigo que me estás viendo desde la comodidad de tu casa, domingo al mediodía, comiendo los ravioles, almorzando en familia. Inserte aquí la frase de su preferencia. La idea es que la pasemos entre libros. Y entre libros es que vamos a estar el día de hoy justamente hablando de un tema que me habían pedido, pero un montón. Gianfranco, ¿qué conviene más? ¿Comprarse un Kindle o leer libros en físico? Y la verdad es que yo no sé ni tengo una respuesta definitiva a propósito del tema. Lo que sí puedo hacer es un video como el que pretendo hacer el día de hoy, hablándoles a propósito de mi experiencia personal, como he venido haciendo desde el inicio del canal por los siglos de los siglos. Amén. Así que corre video, hoy hablamos si es que conviene o no conviene comprarse un Kindle, cuáles son las diferencias principales con un libro en físico. Hace bastante tiempo, para ser precisos, en la pandemia, tuve una entrevista con el gran autor mexicano Juan Villoro. Juan Villoro, también reconocido autor, gran escritor de grandes novelas, fue consultado a propósito de ese tema en más de una ocasión y yo no podía escapar a esa premisa. Le dije, Juan, lo que la gente hoy en día está prefiriendo es leer más en físico o en digital. ¿Morirá el libro en físico? Clásica pregunta que me hacen también a mí en muchas entrevistas. Bueno, la respuesta de Juan fue contundente. El libro en físico va a sobrevivir. Sin caer demasiado en estas competencias, simple y sencillamente, creo que hay virtudes de ambos lados y que podemos tener un ebook y al mismo tiempo tener libros. Por ejemplo, si tú quieres regalar los sonetos de amor de Shakespeare, pues más vale que sea una edición bonita, en papel, con alguna ilustración significativa, y eso convierte al libro en un objeto también muy deseable y que es un regalo magnífico. No tiene tanto caso regalar una descarga. ¿Y a qué se debe que el libro en físico va a sobrevivir? Él dice, bueno, básicamente, si es que tú tienes una novia, un novio, básicamente lo esencial va a ser que le regales un libro en físico antes que una descarga en EPUB. Esto tiene un montón de sentido. Imagínate lo mata pasión que sería que te manden un enlace de descarga gratuita como regalo de aniversario. Cómprale el libro, hermano, no seas tan roño. Entonces, en ese sentido, el libro en físico ocupa un lugar como lo que denominaríamos libro objeto. Es decir, imagínate que pues que le regales un libro en tapa dura, bien bonito, bien decorado, y que ese libro ocupe un lugar especial en la casa de esa otra persona. Ahora, hay que decirlo también, los libros en físico y especialmente los de tapa dura, pues son costosos. El que quiere celeste que le cueste. Estoy tirando todas las frases de autoayuda habidas y por haber el día de hoy. El que quiere dar un libro como regalo, pues que lo haga. Ahora, ¿esto invalida automáticamente al Kindle? ¿Invalida a los lectores de digital? Por supuesto que no. Imagina que vayas, eso también lo dijo Juan en esa entrevista que te estoy poniendo por aquí también como enlace para que puedas ir y consultarla cuando quieras. Si tú te vas de vacaciones o te estás yendo de pronto de paseo a la playa, no vas a dañar tu columna vertebral con una cantidad de libros inmensa. No es que yo voy a la playa o voy de paseo o voy de viaje con toda mi biblioteca a cuestas. Esto resultaría francamente dañino para la salud y además me llevaría a una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los libros que escogemos de acuerdo a determinada situación? Y en ese sentido, pues ahí sí el Kindle gana por goleada. Obviamente podrías llevar estos libros en un dispositivo electrónico y poder leerlos, además con la facilidad
que te permite el poder tener una batería que dura un montón, con poder regular la luz y de esa manera vivir una experiencia lectora bastante agradable. Ahora, concentrándonos técnicamente en el tema de la experiencia lectora que yo he podido adquirir con el paso del tiempo como un amante de los libros, puedo decirles lo siguiente. La experiencia lectora sí se ve afectada en determinados ámbitos de leer en físico versus leer en digital. Por ejemplo, yo soy profesor. Todo el tiempo estoy haciendo PPTs, todo el día estoy haciendo PDFs. Entonces, el solo hecho de tratar de llevar mi vista hacia otro dispositivo electrónico y que además siga inmiscuido en el mundo virtual, no me permitiría disfrutar de la lectura como sí lo haría en el libro en físico. Al menos para mí, el libro en físico es un descanso. Es un descanso de la virtualidad. Esto también me pasó un montón en la pandemia. En la pandemia, yo al inicio tenía la gran disyuntiva de estar encerrado en mi casa y con un montón de libros a mi disposición. En un inicio no pude leerlos por la misma ansiedad que te provocaba la pandemia, pero después sí pude aproximarme a ellos y en medio de la vorágine, del bombardeo de estímulos que teníamos constantemente, volví a los libros en físico como un bálsamo, como un rellano, como ese descanso necesario de todo ese universo digital que nos agobiaba en ese momento. Ahora, ¿soluciona el Kindle o soluciona cualquier tablet o dispositivo electrónico la necesidad de leer y leer a cualquier costa? Aquí es donde entra a tallar mi bibliofilia y te voy a ir recomendando un libro a propósito de libros y de la experiencia de lectura, a la par que voy dando opiniones al respecto. El primer libro que te voy a recomendar es Cómo ordenar una biblioteca, del gran autor italiano Roberto Calasso. Roberto Calasso menciona lo siguiente: uno no necesariamente compra libros para leerlos de inmediato, sino con la ilusión de leerlos en algún momento. ¿El Kindle acaba con esta cuestión? ¿El Kindle va a hacer que deje de acumular libros? La respuesta es no. Los libros, al igual que los archivos PDF, EPUB o .doc, se van a seguir acumulando, van a seguir ocupando un lugar de tu memoria, en este caso, memoria digital. La biblioteca de uno está hecha básicamente en base a los intereses personales que tiene cada uno de nosotros. Sí, amiga, amigo que me estás viendo, tú también tienes intereses personales y la biblioteca que tienes en casa está hecha de esos intereses. Y además, la biblioteca en sí misma muestra una radiografía del alma humana. No somos los mismos, no seremos los que fuimos en algún momento. Cuando tú paseas la vista por tu biblioteca, puedes encontrarte con una radiografía de tu propia existencia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que podemos ver la evolución de nuestro pensamiento, porque el pensamiento no es estático. Entonces, la problemática de acumular libros o acumular archivos se sostiene también en el tema digital, es decir, seguiremos siendo grandes acumuladores de libros. Y ahora, aquí viene otra repregunta a propósito del tema. ¿Será que uno acumula más libros en PDF o en formato digital porque estos son más baratos que los libros en físico? La respuesta es obviamente no. Hay una idea, una sombra peligrosa que se cierne sobre todos los grandes consumidores de digital y sobre todo con chicos mucho más jóvenes que constantemente están diciendo ahora todo está en internet. Mentira. Evidentemente no todo está en internet, sobre todo libros que ya están descatalogados o libros que no han sido digitalizados. La pregunta es, ¿podrán acceder las editoriales a digitalizar el libro considerando que el mercado es mucho más nicho? Y si es que lo llegan a digitalizar y si es que sabemos que el público es nicho, ¿estos libros costarán tan barato como bestsellers de adquisición masiva? En ese sentido, siento que el EPUB, el PDF, el .doc o sea el formato en el cual tengas tu libro en digital, no va a competir jamás con el libro en físico. Porque aquí
amiga, amigo que me estás viendo, ya se ha convertido en una muletilla constante, pero la voy a seguir diciendo porque para mí ustedes son parte del pueblo librero que me acompaña y sigue todos los días. Viene otra repregunta: ¿qué lugar ocupa el librero en este nuevo mundo digital? El librero no necesariamente como estante, sino ese librero que, lejos de venderte un libro, porque aquí la gente confunde un montón los conceptos, confunden al librero con el vendedor de libros. No es lo mismo. El librero como ese tipo que te receta un libro y que sabe diagnosticar el problema que tienes en ese momento, y a partir de eso te da un libro que cree conveniente. Es algo que el medio digital no va a entender jamás, porque el algoritmo, si bien es cierto, te puede sugerir libros en base a la búsqueda, estas reseñas que podemos encontrar no necesariamente van de acuerdo a lo que realmente podemos encontrar dentro del libro. Ya les dije en algún momento, El Buen Librero surge justamente porque está basada en esas recomendaciones que hacían los grandes viejos libreros de Quilca y Amazonas, calles legendarias donde se venden libros de segunda mano. Conversar con un librero es conversar con un pedazo de la historia. Conversar con un librero es encontrarse con personajes fascinantes que, lejos de tratar de venderte el libro, te lo receta. Y aquí es donde viene la reflexión a propósito de un segundo libro de otro gran bibliófilo y gran recomendador de libros, Jorge Carrión contra Amazon. No, en este punto no es que Jorge Carrión va a despotricar contra Amazon, va a irse contra Amazon, va a denunciar los abusos que padecen los trabajadores de Amazon en ese sentido, que algo de eso hay, sino habla del espacio físico en el cual se encuentran inscritas las bibliotecas en la actualidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas, lejos del circuito cultural, lejos de su círculo social, conocen que tienen formada una biblioteca? La verdad que yo, bastante poca. Es más, consultándole a mis alumnos, la mayoría de ellos no tiene una biblioteca. No hay la necesidad de. Y esto tiene que ver con las nuevas tendencias del mercado. Los departamentos son cada vez más chicos y las bibliotecas no tienen lugar. ¿Cuáles eran los lugares en los cuales se colocaban bibliotecas en las casas antiguamente? La sala, los estudios. ¿Siguen existiendo salas? ¿Siguen existiendo estudios personales? Cuestiones que ustedes mismos tendrán que resolver en su cabeza. Estas nuevas necesidades del mercado de que todo cabe en un dispositivo electrónico generan esa falsa ilusión de que todos los libros se encuentran accesibles en todas partes, y eso en verdad no es cierto, por lo mismo que ya les he mencionado anteriormente. El libro en físico sigue ocupando un lugar indispensable dentro de la casa de las personas porque, insisto, forma parte del patrimonio cultural de cada quien. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta, muchas personas en pandemia ponían su fondo de pantalla con un montón de libros. Y en esta fil, aunque no lo crean, Ripley, aunque usted no lo crea, consulté con un amigo librero y me dijo: Gianfranco, no sabes lo que me ha pasado. ¿Qué ha pasado?, le dije. Vino una señora diciéndome: quiero libros, pero no para leer, sino libros que sean baratos y que me sirvan para adornar mi pared, porque esa es la necesidad que tengo. Quiero que se me vea intelectual, cosas que pasan solamente por aquí. Esto me lleva a plantear una tercera cuestión: el por qué la gente ya no consume libros como antes, y esta falsa ilusión de que están más baratos en digital y por eso la gente los consume en digital. Esto tiene que ver con Fahrenheit 451 del gran Ray Bradbury. Esta distopía en la cual se quemaban los libros y las personas tenían que memorizar los libros para poder hacer que la memoria humana pudiese rescatar lo que alguna vez había sido nuestro legado, tiene que ver con algo con lo que el mismo Ray Bradbury mencionó en algún momento. Ahora ya no hace falta quemar libros, basta con no leerlos. Si tenemos una industria cultural que técnicamente pone los libros bastante lejos del alcance de la cesta familiar, entonces evidentemente vamos a tener producciones de libros que van a estar alejadas de la realidad de la gente, y si los libros están alejados de la realidad de la gente, no tenemos capital cultural, y si no tenemos capital cultural, toda la sociedad automáticamente decae. ¿Qué cosas son los libros sino el único mecanismo que todavía tenemos para dudar? El libro sigue siendo la patria de los que dudan. Y aquí viene una serie de cuestionamientos en torno a si el libro es accesible o no a la gran cantidad de personas. En esta feria del libro, al menos yo lo que vi es que
había interés por parte de las personas de acuerdo a determinados libros, pero estos libros eran copy-paste de otro catálogo y otro catálogo y otro catálogo. Básicamente encontramos la misma oferta y variedad de libros en un stand y en otro. Es decir, no había ninguna sorpresa. Y si todos leemos los mismos libros, aquí cito una referencia de Walter Lippmann, donde todos piensan igual, nadie piensa demasiado. Si todos terminamos leyendo los mismos libros y no tenemos una variedad y la figura del librero queda apagada, entonces en ese sentido nos convertimos en máquinas de consumo de acuerdo a determinados referentes, y esos referentes por lo general, no me atrevo a dar ninguna información concreta a propósito del tema. Vienen guiados también por intereses propios. Entonces, ¿cómo descubrimos nuestros propios intereses si nuestros intereses están ligados a los intereses de alguien más? Llegamos entonces a la cuarta recomendación y una de las últimas de este apartado. Dos últimos libros para cerrar esta experiencia diferente de El Buen Librero hablando frente a una cámara y recomendándote libros. Del buen uso de la lentitud de Pierre Sansot y Elogio de la pereza de Héctor Abad Faciolince. En una sociedad que vive en una vorágine de información, de consumo, que rara vez se detiene a pensar cuál es el valor que tiene la lentitud, nos dice Pierre Sansot. La lentitud pasa por el valorar esos pequeños momentos, esos pequeños refugios en los cuales somos nosotros mismos y construimos una identidad mirándonos hacia adentro. Mirarse hacia adentro quiere decir mirar lo que uno es en perspectiva y no a través de los estímulos que constantemente nos bombardean. En la entrevista con Wendy Ramos habíamos hablado un poco a propósito de este tema. Cómo nosotros descubrimos quiénes somos y estamos constantemente haciendo ruido. ¿Se han dado cuenta cómo es que va la gente en el transporte escuchando música? ¿Se han dado cuenta cómo es que vivimos constantemente bombardeados por anuncios publicitarios? ¿Se han dado cuenta cómo hasta este momento tú no le has dado plin a este código QR y no nos has colaborado con absolutamente nada? Y sí, este video es gratuito, pero nos ayudarías un montón colaborando con tu plin. Ahora sí, continuamos con la siguiente referencia. La siguiente referencia es Elogio de la pereza, del gran Héctor Abad Faciolince. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos constantemente dominados por las cifras. Las cifras nos dicen qué cosa es lo que debemos o no debemos de hacer. Las cifras nos dicen, de pronto, que tener un Kindle te permitirá acumular muchos más libros que en una biblioteca. He visto gente que muy oronda ha salido de decirme, mire, en mi Kindle tengo 5.000 libros. Ok, ¿y los 5.000 libros los escogiste tú? ¿Formaste tú esa biblioteca? ¿O simplemente descargaste un paquete de libros que alguien ya descargó y con eso simplemente tienes todo? ¿Cuál es el valor real de las cifras versus la experiencia, la creatividad? ¿Cuándo nos detenemos a pensar siquiera un ratito en qué es lo que estamos haciendo? Y ese es justamente el peligro de leer, nos menciona justamente Héctor Abad Faciolince. Porque leer es un ejercicio de aislamiento, leer es un ejercicio de autocontemplación, leer significa cuestionar. Quien cuestiona es peligroso, porque cuestionas un sistema que ya de por sí todo el mundo da por sentado de que existe, de que funciona y que no hay nada más allá de eso. Y en su lugar te dices, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Será que soy una pieza intercambiable dentro de esta gran maquinaria? ¿O por el contrario, yo mismo guío mi propio destino? Sí. Sé que me he abierto un montón a propósito de lo que inicialmente me había planteado, pero la diferencia entre leer en físico y leer en digital también se lleva a estos temas. ¿Por qué tendríamos que preferir uno versus el otro? Si realmente depende básicamente de la experiencia de lectura, si realmente depende exclusivamente de qué es lo que te acomoda más. Yo personalmente soy team libros en físico toda la vida y así moriré. ¿Cuáles son los momentos en los cuales leo libros en digital? Momentos, por ejemplo, en los cuales no me encuentro dando clases, momentos en los cuales no estoy bombardeado de estímulos y de pronto sí, por ahí me da la intención de poder acceder a un libro en digital. Hay mucha más facilidad para conseguir algunos libros, pero no todos los libros. Entonces siempre va a depender exclusivamente del individuo el poder acceder hacia uno, hacia otro, de acuerdo a las posibilidades que tenga. Yo personalmente disfruto muchísimo teniendo mi biblioteca, oliendo los libros, tocándolos. Como diría Julio Ramón Ribeiro, no solamente pasa por leer los libros, sino por tenerlos, por ver sus portadas, por saber exactamente en qué lugar lo compraste, cómo, porque cada libro además tiene una historia. ¿Ocurre lo mismo con los archivos PDF? No lo sé. Y eso ha sido
todo por el día de hoy. Ya sabes que puedes darle like, comentar, suscribirte y por supuesto esperar el podcast librero todos los viernes a las 8 de la noche. Este viernes tendremos también nuevo invitado y nuevas oportunidades para seguir hablando de lo que más nos gusta, los libros. Nos estamos viendo. Chau, chau.